Hemos escuchado de varias personas, de varios hombres que caminaron con este Jesús y decidimos ir a donde uno específico. ¿Y a quién vamos? A uno que se llama Juan. ¿Ok? Así que vamos a donde Juan y le decimos: Juan, queremos saber, explíquenos cómo todo esto puede tener sentido. Y Juan dice: bueno, sentémonos, discutamos, o discutamos, o les cuento. Entonces yo quiero que ustedes empiecen a entender, y espero que ya tengan abiertas sus Biblias en el libro de Juan. Yo quiero que ustedes empiecen a entender que lo que ustedes están buscando, este poder del que ustedes habían oído, este poder de la creación, porque de alguna manera todo lo que ustedes ven tiene su inicio, algo causó todo esto. Esa fuerza especial de la que ustedes han escuchado y que manifestó ese Jesús, pues todo esto que todavía no logramos entender, porque hasta hoy nadie nos ha dicho cómo se junta todo esto, cómo engrana todo esto. Ahorita se los voy a contar. Así que esta fuerza, esta persona que ha creado todo esto, ha tenido un concepto entre los filósofos. Y este concepto que hasta hoy no hemos logrado entender qué es, los filósofos le han dicho que se llama verbo. Entonces ustedes han escuchado del verbo, pero ahora yo quiero juntar todo lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Y yo quiero decirles que este verbo es una persona. Y esta persona es aquel Jesucristo del que ustedes habían hablado o que habían escuchado hablar. Aquel Jesucristo que fue rebelde, aparentemente, que fue crucificado porque no se conformó a este mundo y que sí resucitó. Y pasó mucho más. Entonces ahora yo les voy a contar lo que pasó. Así que, hermanos, este verbo, en el verso 1 de San Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ajá. Qué complicado. ¿Y qué nos querrán decir estas palabras? El verbo era Dios y el verbo era con Dios. O era con Dios o era Dios. ¿Qué es? Bueno, para iniciar, este verbo fue aquella cosa o aquella persona que de la nada, cuando no existía nada, de la nada, creyó el mundo, creyó el universo, creyó las estrellas, creyó las leyes universales, naturales que todos conocemos. Porque si yo tengo un vaso de vidrio en mi mano y abro mi mano, ¿qué pasa con el vaso? Se cae y se quiebra. Esas son las leyes que estableció Dios. Y esas leyes funcionan aquí hoy, como funcionan en la China, como funcionan en Australia. Funcionan hoy así como funcionaron hace miles de años y como van a seguir funcionando en miles de años. Así que Dios estableció todo esto de la nada. Pero ¿cómo es que hemos visto todo esto en la realidad? Porque en Romanos,
el mismo Pablo nos dice en Romanos 1, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de decir que no hay un Dios. Ok, entonces desde el inicio, cuando Dios creó lo visible de lo invisible, cuando la gente empezó a analizar cómo es que todo eso se creyó, cómo se creyó, quién lo creyó, cuando le asignaron aquel término verbo, ahora Pablo dice, es que ustedes tienen que entender que ustedes pueden ver a Dios a través de lo que ha hecho. Nadie tiene excusa de decir no hay Dios, solo miren alrededor de ustedes. Y hoy que tenemos un baby nuevo, hermanos, cuando uno ve el proceso de cómo se forma y nace un baby, si es un puro milagro. Eso no es porque de pura casualidad, de alguna manera por la evolución se hizo todo esto. Se hizo un proceso increíble. Entonces Juan dice, mire, una vez más, yo quiero que ustedes entiendan que todo esto fue hecho por una persona. Así que este verbo es una persona. Y desde el principio ya existía. Así que en este momento que nosotros en Génesis vemos que dice, y al inicio Dios creó, ya estaba el verbo ahí. Y el verbo era con Dios. Así que hay una relación, una cercanía, una compañía íntima entre el verbo y Dios, una relación especial desde el inicio. No vino en algún momento, sino desde el inicio estaba ahí. Era con Dios, así que Dios y el verbo. Pero para que no pensamos que son dos entidades distintas, entonces Pablo no dice, sino que Juan, cuando dice, mire, pero es que no eran dos diferentes, es que era Dios. Así que el verbo es Dios. Entonces, si ustedes han escuchado de Jesús, si ustedes se han preguntado cuál es esa fuerza, cuál es esa persona, cómo es que todo esto se lleva a cabo, quién está en control de lo que parece estar en caos, ¿qué nos dice Juan? Es Dios. Dios está ahí. Dios está en control. Y Dios estaba en control desde el inicio porque el mismo Dios lo hizo todo. Y esta persona, este verbo, esta entidad con fuerza y poder y autoridad, era con Dios y era Dios. Y en el 2, este era en el principio con Dios. Así que, hermanos, siempre ha estado ahí. No es algo que se creyó después. No es un evento donde primero se hizo el verbo para que el verbo hiciera lo demás. No, desde el inicio ha estado ahí. Entonces nosotros que ahorita en esta situación en el mundo, con la guerra que está pasando al otro lado del mundo, nos estamos preguntando qué pasa en estos momentos de angustia, qué pasa en estos momentos de crisis, qué pasa en estos momentos de hambre, qué pasa en estos momentos donde nos están acosando, acusando, asaltando. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿De dónde viene la existencia? ¿Y para qué existo? ¿Y para qué he de vivir? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de la vida tuya? ¿De dónde viene mi conciencia?
Y porque tengo conciencia, hay aquellos que no tienen conciencia. Hay realmente un orden en todo lo que está pasando, lo que parece un caos. Nos estamos haciendo estas preguntas y la respuesta es que si tú no entiendes que hay un Dios, estas mismas preguntas que se han hecho desde el inicio del mundo te van a llevar a la desesperación. Porque te preguntas, ¿y quién está en control de mi vida? ¿Quién está en control del mundo? Te lleva a la desesperación. Y muchos entonces al suicidio. Pero si nosotros entendemos que hay un verbo, que hay un Dios, que hay un propósito en todo, que es el mismo Dios que nos dio la conciencia para que tuviéramos el entendimiento y la revelación, que tuviéramos esa fuerza de resistir a todos estos problemas y que tiene un propósito con todo lo que está pasando, inclusive con la vida de ustedes y la mía, inclusive cuando hay hambruna, inclusive cuando hay abandono, inclusive cuando hay agresión, y que ese Dios está en control, porque fue el que creó todo y lo creó desde el inicio, y es Dios que lo creó. Entonces yo puedo decir, ok, tengo paz, aunque no me va a gustar todo lo que está pasando. El temor, ahí está. Ahorita mis hijos en Alemania están con temor. Y me dicen, papá, ¿y por qué nos mandaste a Alemania si ahorita viene la tercera guerra mundial allá? Si la guerra, como ya lo dije la vez pasada, entre donde están mis hijos y donde está la guerra en Ucrania, es como de aquí a la frontera de Guatemala con México. Si no es tan lejos. Ajá. ¿Y qué es lo que quieren hacer los hijos ahora? Porque hay ese temor. Papi, vamos a llegar a casa, vamos a abandonar todo lo que hemos hecho acá. ¿Cómo? ¿Y acaso no saben que hay un Dios? ¿Y acaso que no saben que Él que hizo todo desde el inicio, con un propósito, con un plan, es el que tiene la vida de ustedes también en el hueco de sus manos? Porque desde el principio estaba ahí, hizo todo. Y en el 3, ¿qué es lo que vemos? Es que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada fue hecho. Y de lo que ha sido hecho, por Él fue hecho. Todo. Y a la medida que yo voy empezando a entender quién es este verbo, qué es lo que ha hecho, por quién fue hecho, para qué fue hecho, entonces estar parado en ese templo con esos ritos de lo que habíamos aprendido, de lo que Dios estableció para el tabernáculo, porque quiere habitar en medio de nosotros. Entonces ahora todo eso empieza a tomar forma, a tener sentido. Ahora cuando yo entro y me pregunto, ¿dónde está la gloria de Dios? Si todo fue hecho por Él y sin Él nada fue hecho. Si Él lo ha hecho desde el inicio. Y si dice que Él está ahí siempre, aunque no veo la nube, aunque no tengo el arca del pacto con la gloria de Shekinah encima, pero hermanos, yo puedo estar seguro por todo lo que hemos aprendido en esos 3 versículos, que la gloria de Jehová está presente.
porque así lo ha definido desde el inicio. Hemos escuchado del pacto en sangre, y por lo tanto aquel que ha hecho este pacto está presente, porque Él promete cumplir con su parte del pacto, aun cuando nosotros no lo hayamos hecho. Por medio de Jesucristo, todo fue hecho. Yo quiero ir a 1 Corintios 8:6, porque el querido apóstol Pablo dice: solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Entonces, si tú tienes preguntas de cuál es tu propósito, bueno, ahí está. Nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que nosotros somos para el Padre, somos por el Padre y por medio de Jesucristo. Este es nuestro fin, este es nuestro principio. Y si no lo creemos todavía, Pablo lo repite en el libro de los Colosenses, capítulo 1, verso 16, y nos dice: porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Hermanos, por Él fueron hechas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando nosotros hablamos que hay principados y potestades de las tinieblas que están luchando en contra de nosotros, ¿por quién fueron creados? Por Él. ¿Y quién tiene dominio y poder sobre ellos? Él. Entonces, si nosotros estamos escuchando de guerras y rumores de guerras, porque hay potestades que están dominando a los seres humanos, quienes tienen autoridad y potestad sobre ellos: Jehová, Jesucristo y su pueblo. Si por eso Jesucristo dice: nosotros fuimos hechos por Él, para Él, somos hijos de Él. ¿Y qué es lo que aprendimos en el libro de Éxodo? ¿A qué nos ha llevado de la esclavitud? A ser una nación santa. De ser esclavos a ser reyes. Y reyes y sacerdotes, porque tenemos delegado la misma autoridad que tiene Jesucristo, que eso es el propósito de todo lo que estamos haciendo, el pacto, para que nosotros seamos los representantes de Él, para que nosotros seamos los que intercedamos ante el trono por su pueblo y por aquellas personas que están siendo afligidas en las guerras, pero también aquí, en esta colonia, los niños con hambre, las personas atribuladas, las mujeres abandonadas, todos aquellos que se preguntan: ¿y para qué existo? ¿Y para qué sigo? ¿Para qué sigo? Si cada día es la misma angustia, ¿para qué sigo? Porque Jehová te ha creado con un propósito, para que tú seas aquella persona
que a través de entender que fuiste creado por Él y para Él, estás siendo con esa autoridad delegada, estás llamado a luchar y a pelear y a tener la victoria. Amén. Si todo esto es lo que estamos aprendiendo aquí, nosotros tenemos la autoridad sobre estos tronos, estas potestades, porque fueron creados por Él y para Él. Amén. Y eso es lo bello. Por eso yo no temo cuando se me enfrenta a un demonio, porque yo tengo la autoridad en Jesucristo. Por eso estamos acá, hermanos, para que aprendamos cada uno de nosotros de cuál es la autoridad que está en nosotros. Y por eso que estamos en ese templo y pensamos que todo es puro rito y nos preguntamos que dónde está Dios, para decirles si Dios está acá. Por lo tanto, hermanos, si entras a una iglesia, tú debes saber que ahí está la presencia de Jehová, porque por Él y para Él todo fue creado. Y aunque muchos llegan a la iglesia por pura inercia y sin fuerzas, Dios cumple su pacto y a la medida que pedimos que se nos haga manifiesto, Él es fiel y se va a hacer manifiesto en nuestra vida. Y Él está ahí porque Él mismo promete que donde hay 2 o 3, ahí está. Entonces sabemos que Jesucristo está acá. Punto 2. Los ritos que llevamos a cabo en la iglesia. Al igual que lo que vimos con los muebles en el tabernáculo. Todo tiene un solo propósito. Siempre apuntar a aquel verbo que crió todo desde el inicio. Todo lo que nosotros hacemos es para apuntar a Jesucristo. Tercero, fuimos creados por Dios con un propósito, dentro de un orden. Cuando todo parece caos, no, hay un orden. Dios estableció un orden. Y tenemos las leyes naturales, como ya hablamos, pero también las leyes espirituales. Las leyes entregadas a Moisés en el monte del Sinaí. Cumpliéndolos, tanto las leyes naturales como las leyes espirituales, nos va a llevar a una vida y no a una muerte. Y por cuarto, si tu vida parece un caos, si hay problemas, si hay luchas, si hay hambruna, falta de empleo, agresión, desesperación, pida al Señor Jesús para que lo arregle. Si Él desde el inicio lo creyó todo, por el Padre, para el Padre, a través de Jesucristo, por medio de Jesús, para ellos mismos, nosotros fuimos creados para ellos y disfrutar su presencia. Amén. Entonces, hermanos, el inicio del libro de Juan es para todas aquellas personas desesperadas que se preguntan cómo en lo que parece ser un caos, lo que parece ser una derrota, a aquel que vino a darle vuelta a todo esto, a sacarnos del yugo de los romanos, del yugo de la esclavitud. Juan dice, sí, Él vino y Él es. Y vamos a aprender quién es. Y que sí está aquí hoy. Y que sí tenemos esa autoridad delegada por Él para
arreglar nuestras vidas. Amén. Amén. Señor.